Espérame. Listo. Lo primero, pues, que hay que decirles, muchachos, es importante que vayamos a registrar nuestra asistencia, ¿sí? Recuérdense que la asistencia nosotros la hacemos o la registramos o la confirmamos a través del foro, a través del foro, no, perdón, a través de la plataforma, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cierto? Aquí comparto la pantalla. Supongamos que estamos en el campus y en el caso mío, ¿cierto? Aunque yo sé que el de los profes también así es parecido. Pongamos un número de cédula. Espérame, yo busco un número de cédula por aquí de alguien. Un número de cédula de alguien. Supongamos que somos el La profe, estudiante bueno. X. Buenas noches, ¿cierto? Entonces, por acá en la parte de abajo nos va a aparecer el CIPA, ¿sí? Entonces, en este caso, ya la compañera, la estudiante, ya le dio el botón confirmar y ya está como asistente. Mi CIPA se llama Unidad 3, eh, Ronald Otavo, ¿listo? Probablemente es de la profesora Joana, ¿cómo se llama? Unidad 3 también, ¿cierto? Profe Joana. Se ¿Lo llama tiene? CIPAS 8, Joana de la Paz. Bueno, listo, Joana Sí. de la Paz. Y pues desde la profe Viviana también, y el del profe David Santiago también debe ser por ahí por el estilo. ¿Listo? Es importante que hagamos la confirmación del CIPAS. Otra cosita, para los que son de la zona sur, avisos parroquiales, este jueves tenemos el CIPAS de primera matrícula, ¿no? Entonces acuérdense que los CIPAS de primera matrícula se ven aquí en esta partecita, ¿cierto? Entonces jueves 2 de mayo es nuestro último CIPAS de primera matrícula, entonces para que participen, ¿listo? Esos son los avisos parroquiales, digamos que en el primer inicio, confirmar la asistencia, ¿vale? Bueno, entonces, lo otro, muchachos, que les tenía para hoy, pues vamos a hablar de esta unidad 3, ¿sí? Vamos a hablar de la primera parte, lo que son los cuantificadores y las proposiciones, ¿sí? Lógicas. Eh, Esta es una unidad sencilla, ¿sí? Realmente no tiene, digamos que, un grado de dificultad alto, ¿sí? Como pudo haber sido la primera o como pudo haber sido de pronto la segunda, ¿no? Esta es más sencilla, ¿cierto? Es de razonamiento cuantitativo y cualitativo. Es una unidad muy cortica, por eso si se dan cuenta dentro del cronograma, es importante mencionar que esta unidad pues arrancó hace 8 días, ¿sí? Este es nuestro primer encuentro de esta unidad. Sin embargo, esta tarea número 3, miremos la agenda del curso. La agenda del curso nos dice que esta unidad va hasta el día, todas las que ya hicimos, va hasta el día 15 de mayo, ¿sí? O sea que a partir de hoy, pues ya tenemos 16 días para culminar esta actividad. ¿Listo? Para esta unidad, pues tenemos pensado realizar 2 IPAs. Hoy es el primero, entre 8 días, si Dios quiere, es nuestra segunda sesión. ¿Listo? Entonces estamos bien en los tiempos. Esta unidad tiene un valor, una asignación de puntos de 100, ¿sí? Si vieron las anteriores, tiene una asignación de puntos, las que pasaron, 125 y 125. Esta tiene una asignación de 100 puntos, ¿sí? Eh, También les menciono, muchachos, que en este momento pues todavía nos encontramos calificando esa tarea número 2, así que tengan un poco de paciencia. Recuérdense que esa tarea número 2, nosotros tenemos plazo para entregar calificaciones hasta el 1 de mayo, ¿sí? Entonces les pedimos por favor un poco de paciencia. De mi parte, yo ya voy como en el 85% de las calificaciones, me falta un 15% y más o menos y repasar unas cositas más, ¿sí? Sin embargo, yo sé que todos los profes hemos avanzado gradualmente, ¿no? Entonces, para que por favor, respecto a la tarea número 2, tengan presente que tenemos hasta el 1 de mayo para entregarle las calificaciones, ¿listo? En este momento, pues ya digamos que ya pueden ir participando, ya muchos lo han hecho, participando en la lección de la letra del foro número 3, ¿cierto? También pues le pedimos un poco de paciencia si no les hemos respondido rápido ahí en ese foro, ¿sí? Pues porque estamos culminando esta calificación. Sin embargo, pues ya creo que mañana nos ponemos al día en esos foros, ¿sí? Y pues hoy
ya vamos a arrancar con el tema correspondiente a la unidad 3, ¿sí? Cosas importantes de esta El unidad. plan de estudio. Señora, Laura, Ah, tienes sí, el micrófono abierto. Laura, Laura, eso, gracias, Laura. Listo. Entonces, lo que les mencionaba también era que en esta unidad tenemos una actividad complementaria, ¿sí? Ya no hay video en esta unidad, pero sí lo que nos pide la rúbrica es que participemos a un evento que tenga que ver relacionado con las matemáticas y que sea de la UNAD, ¿sí? Entonces, nosotros cómo vemos o cómo sabemos qué eventos hay disponibles a la fecha, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que ustedes vayan a Google, ¿cierto? En el Google pues van a escribir lo siguiente, ¿sí? Eventos UNAD, ¿sí? Eventos UNAD. Entonces, cuando escriben ustedes eventos UNAD, nos va a aparecer el portafolio de eventos disponibles en este momento que hay, ¿no? Es la primera opción, eventos.unad.edu.co, ¿sí? Entonces le damos acá ingresamos, digamos que el portafolio de eventos, y entonces vamos a buscar un evento que sea relacionado a las matemáticas y pues obviamente, ¿cierto? Que sea para estas fechas, ¿no? Estamos a 29 de abril, o sea, que sea hasta antes de acabar la actividad, o sea, hasta antes del 15 de mayo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar alguno de esos eventos, ¿sí? Que tenga que ver con las matemáticas, ¿cierto? Y pues que podamos asistir. Ustedes pueden asistir ya sea de manera presencial o de manera virtual, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Lo importante es que tengan ustedes la evidencia de que asistieron a este evento, ¿no? Entonces van a buscar un evento que sea relacionado a las matemáticas o que tenga que ver con, digamos, algo que ver con la ingeniería, ¿cierto? Por ejemplo, mire, por aquí hay 20 Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, por acá hubo, ¿cierto? Cybertech Women UNAD 2024 también es un evento que es de la SBTI, ¿cierto? Pueden participar en ese evento y pueden buscar, ¿no? Pueden buscar otros eventos por aquí, dos. Lo que es muy importante es que esté dentro de las fechas, ¿no? Mire, ya estos ya son para el 16, para el 18 de mayo, ¿sí? Ya como que, profe, ya muy allá, señora. Buenas noches, qué pena contigo. ¿Será que me podrías volver a explicar cómo ingresaste ahí donde aparecen todos los eventos? Por Listo, favor. no, tú entras a Google y escribes eventos una, ¿sí? No es más, ¿sí? Y vas a elegir Vale. la primera opción nomás, ¿listo? Y ya ingresas aquí a consultar los eventos. Entonces, hay eventos en los cuales ustedes tienen que registrarse. Por ejemplo, miremos este Cybertech Women, ¿sí? Le damos ir al evento, ¿cierto? Aquí nos pide que nos registremos, nos vamos a registrar, ¿sí? Y acá, digamos que este evento de Cybertech tiene varios días, ¿sí? Tiene el día 1, el día 2, el día 3, ¿cierto? Entonces, digamos que lo ideal sería que ustedes participaran a los 3 días, ¿sí? Pero yo sé que hay veces por cuestiones de tiempo no pueden, ¿cierto? Pero que asistan a un solo día, pues está bien, ¿sí? Entonces, digamos que aquí ya le dicen, mire, ¿dónde lo van a transmitir en YouTube? Y abrimos el enlace, ¿no? Todavía pues no ha empezado, ¿cierto? Comienza en 8 días. Por aquí va a ser el evento, ¿no? Ya van a estar listos. ¿Qué evidencias ustedes van a tomar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como es un video en YouTube, profe, una pues, pregunta, qué pena. señora. ¿Usted nos avisa o No, nos... yo como así que yo les aviso. Aquí les estoy diciendo cuáles son las fechas, ¿no? Aquí ustedes tienen que buscar un evento, ¿cierto? Que sea relacionado a la escuela, a la SBTI, que sea relacionado así a tecnología, a las matemáticas, ¿sí? Ustedes se van a registrar para eso. Ahí mismo le dicen a usted cuándo son las fechas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dice que el evento comienza el 8 de mayo y termina el viernes 10 de mayo, ¿sí? Y aquí abajito nos aparece el link del registro, donde nos vamos a registrar, ¿sí? Y acá abajo nos dice, mire, día 1, o sea, el 8 de mayo, ¿sí? El día 2, si cualquiera de esos días son válidos, digamos usted entró el día 1, supongamos, ¿no? Este es el link. Entonces dice que comienza el 8 de mayo a las 8 a.m., ¿sí? Entonces vamos a estar conectados a ese evento, ¿cierto? Vamos a ponerle cuidado
¿Y qué tenemos que hacer? Pues tomar evidencias de que nos registramos o que estamos participando, ¿no? Entonces, una evidencia aquí válida es que usted escriba acá, oiga, mire, me presento, mi nombre es tal, 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 del programa académico tal, tal, y del curso Pensamiento Lógico Matemático, escribe ahí, ¿cierto? Tomas captura, ¿sí? De que estás en el evento, estás acá, o de pronto que su mamá le tome una foto, su esposo, su novia, no sé, alguien que le tome el registro de evidencia, esa es una evidencia, ¿cierto? Y lo otro es que tienen que hacer un resumen sobre alguna participación de algún ponente, ¿cierto? Un resumen de lo que hicieron en esa jornada. Entonces, mire, en la jornada del día 1 se realizaron las siguientes ponencias, ¿cierto? La ponencia sobre la seguridad web, ¿cierto? Entonces, esa ponencia la dirigió la señorita X, ¿sí? Su conferencia trataba de esto, un resumen, pues, ¿listo? Es Profe, eso. una pregunta. Y ese, señora, No importa bueno, hay unas donde está en sede José, no importa el SEAT, está ahí SEAT no, Palmira. mira, desde que el evento usted pueda hacerlo de manera virtual, no importa dónde sea, sino que sea un evento de la UNAD y preferiblemente que sea un evento de la SMTI, ¿listo? Pues que tenga que ver con tecnología o que tenga que ver con las matemáticas, ¿listo? Vale, Es eso. profe, dale. Buenas noches. Eso, profe, una Buenas pregunta, qué noches, pena. ¿La señor. evidencia se la subió al foro? O, No, la o sea, evidencia va en el trabajo. Va en ya. el trabajo, va anexado en el trabajo, o sea, ustedes anexan como tal el resumen, ¿cierto? De la explicación de que hicieron ese día y anexan la evidencia de participación, ¿listo? Es Mm, eso, Vale, no es gracias. más. Esa es una actividad complementaria que hay en esa guía o en esa tarea número 3, ¿listo? Ya el resto ya son los ejercicios. En esta actividad no hay grabaciones, no hay videos explicativos ni nada por el estilo. Solamente el resumencito y relacionado al evento, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea de pronto de esta actividad? Es que ustedes conozcan, ¿sí? Conozcan este entorno de eventos UNAD, que la UNAD hace diferentes eventos, no solamente matemáticas, de tecnología, no. Ustedes digamos que los míos que son que tienen que ver con la parte de ciencias contables, economía, administración, ¿cierto? Acá hay eventos también de estos, las personas o los estudiantes que son de psicología, de regencia en farmacia, ¿cierto? O de zootecnia o algún otro, aquí también hay eventos de esto, ¿no? Entonces, ustedes para que sepan cuál es, digamos, esa página, ¿cierto? Y si hay un evento que a usted le guste a participar, pues aquí es donde usted puede buscar, ¿sí? Con fechas y todo, ¿sí? Entonces, la invitación es a eso, que ustedes conozcan este entorno y pues que puedan incentivar y hacer partícipe de estas convocatorias o los eventos que se realizan en la UNAD, ¿sí? Normalmente estos eventos son a nivel nacional, ¿sí? Entonces, el hecho de que no sean, digamos que si el evento no es en Neiva, pues usted puede participar de manera virtual. Obviamente, pues sí les doy claridad que hay eventos que sí son netamente presenciales, ¿sí? Entonces, digamos que no hay forma de pronto de ustedes participar de manera virtual, pero yo creo que más del 90% de los eventos que se realizan en la UNAD son de los dos tipos, presenciales y virtuales. ¿Listo? Para que dejar esa claridad. Bueno, entonces ya dándoles a conocer digamos que este primer detalle que hay que tener en cuenta esa rúbrica, ¿cierto? En esa nueva actividad, pues vamos a arrancar con la parte explicativa. El CIPAS de hoy es relativamente corto. Denme un segundo, yo pongo a cargar eh, mi computador. Si no, nos quedamos sin, se me apaga. Dame aquí un segundo. Listo. Ya está. Listo. Entonces, bueno. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los cuantificadores y las proposiciones categóricas. Denme un segundo, yo busco algo por aquí. Vuelvo. Me confirma si me están viendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Listo. Sí, Listo. señor. Entonces, bueno.
Entonces, resulta y pasa, muchachos, que vamos a hablar un poquito de lo que son los cuantificadores, ¿sí? Entonces, para de pronto darles o hacerles la inmersión, tienen un micrófono abierto por ahí. Les recomiendo, porfa, silenciar esos micrófonos, porque es que en las grabaciones a veces cuando uno habla y hay otro micrófono abierto se escucha entrecortado. Entonces, porfa, me colaboran ahí. Entonces, lo siguiente, resulta y pasa que para nosotros hablar de cuantificadores, ¿sí? Hay de dos tipos. Están los cuantificadores. Cuando hablamos de cuantificadores, pues, hay de dos tipos. Muchacha escribiendo. Bueno, hay de dos tipos. Entonces, están los cuantificadores universales y otros cuantificadores que son los particulares. Esos son los dos tipos de cuantificadores que hay, universales y particulares. Entonces, resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de particular, ¿cierto? Es porque estamos hablando en general, ¿sí? En general, de todos, ¿sí? Y cuando hablamos de particular, es que hablamos de una poca cantidad, ¿sí? ¿Se acuerdan nosotros cuando hablábamos en la anterior actividad de conjuntos? Decíamos que teníamos un universal, ¿no? Ese universal hacía referencia a todos, ¿sí? A todo lo que había ahí, ¿sí? A todo lo relacionado al contexto, ¿sí? Eso es el universal. Y cuando ya hablábamos de un conjunto en específico, digamos un conjunto A, pues estábamos hablando de una particularidad, ¿sí? De algunos, de una partecita, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar cuándo estamos hablando de manera universal y cuándo estamos hablando de manera particular, ¿listo? Resulta y pasa que entre los universales, ¿sí? Tenemos los que son, digamos que, las afirmaciones, ¿sí? Afirmaciones. Y también tenemos lo que son las negaciones, ¿sí? Hay de dos tipos. O sea que aquí nosotros nos estamos dando cuenta que los cuantificadores universales pueden ser afirmativos o negativos, ¿sí? De la misma forma, nosotros podemos hacer referencia a lo que son los particulares, ¿sí? Entonces, hay cuantificadores particulares que se pueden usar para afirmar, ¿cierto? Afirmar, y otros para negar, ¿no? Negativos. Listo. Como ya sabemos que hay dos tipos de cuantificadores, los universales y los particulares, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay los que afirman y los que niegan, ¿sí? Resulta y pasa que para nosotros, digamos que identificar esas palabritas, cuando estamos afirmando, ¿sí? Una de las palabras más usadas y que es universal, viene siendo la palabra todos, ¿sí? Todos, ¿sí? Eso viene siendo un cuantificador de tipo universal, ¿sí? Afirmativo, todos, ¿sí? Pero también hay, digamos que cuantificadores universales de tipo negativo, ¿cierto? Es cuando estamos negando, ¿sí? Que normalmente podemos usar las siguientes expresiones que son válidas. Ningún, ¿sí? Ningún, no todos, o bueno, no todos no, porque no todos no. Espérate, iba a borrar acá. Ningún, Dejémoslo con ningún o ningunos, ¿cierto? Ningunos. ¿Sí? Eso vienen siendo tipos de cuantificadores universales, ¿cierto? Negativos, ningún o ningunos. ¿Listo? Entonces, cuando veamos una palabrita referencia con todos, eso es un cuantificador. Ningunos también es otro cuantificador, ¿no? Pero hay que tener presente, es el origen de la palabra, ¿no? Si hablamos de ningún, estamos negando, ¿cierto? Pero negando de manera universal, ¿listo? Cuando hablamos de todos, estamos afirmando, ¿cierto? Pero de manera universal. ¿Por qué digo de manera universal? Porque nosotros también podemos usar cuantificadores para afirmar, ¿sí? Pero de manera particular, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere, digamos, hablar de una poca cantidad, uno puede usar la palabra algunos, ¿sí? Algunos, ¿sí? Algunos. Esa palabra o ese cuantificador o esa palabra es
está afirmando, ¿cierto? Pero de manera particular, ¿sí? A una parte nomás, ¿sí? Entonces, importantes, ¿sí? También tenemos cuantificadores negativos de tipo particular, como los que le mencionaba ahorita. No todos, ¿sí? No todos. Entonces, esa palabra no todos, no se confundan aquí de pronto que diga todos y acá todos, ¿no? Porque es que si uno dice no todos, está haciendo referencia, si usted pone el contexto, a una parte, ¿sí? Entonces yo les digo a ustedes, mire, no todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático asisten al CIPAS, ¿sí? Al CIPAS. Y eso es cierto, ¿no? Porque aquí solamente hay una parte nomás, ¿sí? No todos, solo algunos, ¿sí? Algunos. O si yo digo ningún estudiante de pensamiento lógico matemático asiste al CIPAS. Ya siendo ninguno, ¿cierto? Estoy negando y estoy hablando de manera universal, ¿sí? Entonces, digamos que estas palabritas que les acabé de relacionar son los cuantificadores más utilizados, ¿sí? Ya sea de manera universal, ya sea de manera particular, ya sea afirmando o negando, ¿listo? Son los más utilizados, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿sí? Resulta y pasa que nosotros también podemos identificar un cuantificador por su expresión simbólica, ¿sí? Con manera de símbolos. Entonces, cuando yo hablo de universal, ¿cierto? La palabra para yo poder, o el símbolo para yo poder identificar qué es un cuantificador universal, viene siendo como una de esta forma, ¿sí? Este símbolo hace referencia a un cuantificador universal, ¿listo? Universal. ¿Listo? Esa es la manera simbólica de, digamos que, identificar un cuantificador de tipo universal. Qué bueno que, profe, pero es que los universales hay afirmativos y hay negativos, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, ¿cierto? Nosotros también usamos símbolos para negar, ¿cierto? Entonces, para negar un símbolo de negación, pues era este, ¿no? O sea que si vemos un símbolo de esta forma, sabemos que ese es un símbolo de universal, pero negativo, ¿no? Pero si lo vemos solito, si lo vemos solito, ¿cierto? Sabemos que es universal afirmativo, ¿listo? Cualquiera de las dos formas son válidas, ¿listo? También tenemos un símbolo para los cuantificadores particulares, ¿sí? Que es como una E, pero inversa, así, E mayúscula, ¿sí? Este símbolo hace referencia a una particularidad, ¿sí? Particular. Entonces, ya sabemos, ¿cuándo es universal? Entonces, ¿para qué nosotros usamos o para qué relacionamos estos cuantificadores? Yo les decía alguna vez en el primer CIPAS que nosotros tuvimos de leyes de inferencia, leyes de inferencia y proposiciones, ¿sí? Yo les decía que hay algunas oraciones que tienen un valor, ¿sí? Un valor de verdad o un valor de falso, ¿sí? Y pues aquí también se aplica, pero no de pronto de la misma, con el mismo grado de dificultad, sino para nomás para identificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo algunas oraciones, ¿sí? Aquí como estas, ¿sí? Yo les digo, oiga, mire, tengo las siguientes oraciones. La oración A, algunos animales son mamíferos. Entonces yo les hago la pregunta, ¿esa proposición A será verdadera o será falsa? ¿Qué dirían ustedes? Verdadero. Afirmativo. Verdadera. Verdadera, ¿cierto? Eso es Señor. verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mamíferos, hay carnívoros, herbívoros, ¿cierto? Entonces, realmente hay una parte de animales que sí son mamíferos, ¿sí? O sea, es verdadera, ¿sí? Mire que aquí nosotros ya estamos identificando el valor de esa proposición, eso es verdadero, ¿sí? Sin embargo, si ustedes ven esa proposición, vamos a identificar el cuantificador que están relacionando en esa expresión. ¿Qué cuantificador están usando? ¿Qué me dicen? Particular. Un particular, ¿cierto? ¿Por qué particular? Porque si Porque se dan habla cuenta, algunos. ¿cierto? Entonces acá usan la palabra algunos. Esta referencia
si nos damos cuenta, mira acá, algunos es de particular, ¿sí? Está diciendo que eso es una particularidad, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, ese algunos o esa expresión, ya sabemos que es valor de verdad, ¿cierto? Sin embargo, será una expresión que está afirmando o que está negando. ¿Cómo la ven? Algunos animales son mamíferos. Afirmativa. Está afirmando. Está afirmando. Es afirmando, exacto, es afirmando. Entonces, ya sabemos que es verdadera, ¿cierto? Pero para identificarla de pronto en particular, acuérdense que el símbolo, uy, espérate. Vamos aquí. En un segundo yo desconecto la tablet porque la siento muy lenta. No sé, como que escribo, pero no me raya de la misma forma. A ver si ya. Ah, listo. Creo que ya, ahora sí. Entonces, el símbolo, ¿cierto? De una particularidad, acuérdense que es una E inversa. ¿Listo? Ahora, miremos la proposición B, ¿sí? Miremos la B. Entonces dice, ninguna persona viajó durante la pandemia. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿ese qué valor tiene? ¿Valor de verdad o valor de falso? ¿Cómo lo ven? Falso. Falso particular. Listo. Y vamos a mirar, ¿cierto? Si eso, ¿qué tipo de cuantificador es el que está usando? Si es un cuantificador de universal o particular. Universal. Universal, ¿cierto? Mire que la palabra ninguna, ¿cierto? Está como por aquí, mire. El símbolo de universal, acuérdense que es una A como acostadita, ¿sí? Con el palito así como largo, ¿sí? Así, algo así, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ahora, esa proposición ya sabemos que es un cuantificador universal, pero ¿ahí está negando o está afirmando? ¿Cómo la ven? Negando. Negando, ¿cierto? O sea que Negando. es un negando. cuantificador universal negativo, ¿cierto? Acuérdense que cuando nosotros negamos, ¿sí? Pues le usamos la palita aquí de negación, ¿no? La podemos poner aquí en el símbolo, ¿sí? Estamos negando, ¿sí? Ahí lo que me está diciendo, mire, es un cuantificador universal de tipo negativo. ¿Listo? Bueno, miremos la letra C. Los caballos no son de paso fino. Entonces yo le pregunto, ¿qué valor tiene eso? ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Porque es que, exacto, verdadero, listo. Ahora identifiquemos el tipo de cuantificador. Ya decíamos que la Afirmativo. primera era, ¿no? Particular Falso. afirmativo. Particular. Particular ¿cierto? negativo. Listo. Particular, Negativo. ¿cierto? Ya sabemos que es particular, listo. Entonces, ahí es donde nos hacemos la pregunta. Ya sabemos que es un cuantificador de tipo particular, pero ¿será que la proposición está afirmando o está negando? ¿Cómo la Está ven? negando. La proposición nega. Niega, ¿cierto? Particular Porque acá negativo. dice, algunos No. caballos no son de paso fino, ¿cierto? Normalmente, muchachos, para que lo tengan presente, ¿sí? Hay veces que, digamos que la negación va al inicio dentro del cuantificador, o sea, el cuantificador lo está incluyendo, como en el caso de ninguna, ¿cierto? O sea, ya sabemos que es universal, pero está negando de una vez, ¿sí? Pero hay veces que, sí, o sea, comienzan con el cuantificador y a medida que va pasando la oración, luego están haciendo la negación, o sea, perdón, a medida que va pasando la oración, luego la niegan, ¿sí? Como es el caso de esta pregunta C, ¿sí? Que inicialmente comenzaron con una particularidad, ¿cierto? Si usted solamente lee la letra algunos, usted dice, ah, no, profe, eso es un particular afirmativo, ¿sí? Sin embargo, si usted sigue leyendo la oración, se da cuenta que hay una negación, ¿sí? Y esas negaciones normalmente van antes del verbo, ¿sí? Les digo que van antes del verbo, es porque el verbo en este caso es son, ¿sí? Entonces, por eso acaba, niega el verbo, no son, ¿sí? Entonces, ya sabemos que este es un cuantificador de tipo
particular, pero que estamos negando, ¿sí? La proposición la niega, ¿listo? La niega. ¿Sí? ¿Cómo ven la de ustedes ahí? Todas las gallinas ponen huevos. Entonces, ¿ustedes qué dirán? Eso es verdadero. Universal. afirmativo. Verdadero. Eso es verdadero, ¿cierto? Universal Y afirmativo. eso es Verdadero. universal, ¿verdad? Afirmativo. ¿Cierto? Universal, Afirmativo, verdadero, ¿verdad? porque está ¿Cierto? afirmando que todas las gallinas, está generalizando. Exacto, exacto, ¿cierto? Entonces, ahí está afirmando, ¿sí? Está afirmando y aparte que está hablando del cuantificador todas, ¿sí? Que es universal, ¿cierto? Y toda la proposición, pues, es afirmativa. Recuerden que el símbolo es la A costa E. Y ustedes, la E, Particular. Particular afirmativo. ¿cómo? Particular. Espérenme un segundo. Universal afirmativo. Espérenme un segundo, yo le doy los poderes a mis compañeros que están estresados por cerrar micrófonos. Espérenme. Denme un segundo. ¿Dónde están? Vivian. Acá está. Convertir moderador. Está cambiar. Está Santiago. David Santiago. Listo. David Santiago. Aquí está. Convertir moderador. Listo. Y la profe Giovanna de la Paz. Sí. Giovanna de la Paz. Listo. Bueno, acá estamos. Listo. Ahora sí. Bueno, sigamos acá. Entonces, ¿cierto? Volvamos ya al ejemplo E, nuestro último ejemplo. Algunos loros hacen voces, Verdadera. Universal afirmativo. ¿cierto? Verdadero. Es verdadero, Verdadero. ¿cierto? ¿Y el Pero es cuantificador cómo es? particular. Particular. Es Claro. particular, ¿no? Particular. Porque algunos, Particular. acuérdense que algunos es una parte del universo. Y cuando hablábamos del conjunto A o del conjunto B, era una partecita, una particularidad, ¿no? En este caso estamos hablando de que hay algunos que sí hablan, que hacen voces, como otros que no, ¿cierto? Entonces, en este caso, el símbolo de particular, pues es la E, ¿cierto? Así inversa. Y pues que en este caso estamos afirmando o estamos negando, ¿cómo la ven? Porque dice que hacen. Afirmando. Los dos hacen voces. Está afirmando, ¿cierto? Sí, Estamos claro. afirmando. Sí, En afirmando. ningún momento estamos negando, ¿sí? ¿Sí? En ningún momento. Entonces, es una particularidad afirmativa. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta es, muchachos, ¿quedó claro cuando estamos hablando de un cuantificador universal negativo, positivo? Cuando estamos hablando de un cuantificador particular afirmativo o negativo? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. También quedó claro Sí, señor. la manera simbólica de representar el tipo de cuantificador. Sí, señor. Listo. Señor. Sí, Sí, señor. señor. Fácil, ¿cierto? Listo. Vamos a este ejemplo y ya le vamos a... Está como lento, ¿eh? ¿Será que tengo muchas cosas abiertas o qué? Sí, profe, se corta mucho. Profe, apague la cámara. A ver si así. Listo. Sí, se Voy- corta Era mucho. mi internet. Creí que era mi espérame. internet. Yo también creí que era Listo. mi internet. Listo, ya, creo que ya. Dele pues. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Sí, ahí se les... Listo, No, que Sí, es que a señor. veces Listo. entre... listo. Vea, sí, sí. Sigue así. Espéreme, Sí, yo ya- miro acá alguna cosita por aquí. Espéreme, yo miro una cosita acá. A liberar un poquito mi memoria. Listo. Vamos a... Espéreme, yo miro esta configuración de dispositivos.
Ok, modo rendimiento, listo, ya estamos bien, listo. Bueno, volvamos aquí al ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, nos dan una pequeña oración, ¿sí? Nos dicen lo siguiente. Nos dicen, las personas tienen un descanso de vez en cuando, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que analizar de esta oración es lo siguiente, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué tipo de cuantificador se acomoda a un valor de verdad a esta oración? Todas. El Universal. particular. Universal. Universal. Universal que Yo sería pongo todas. El si yo particular. pongo todas, ¿cierto? Todas las personas tienen un descanso de vez en cuando. ¿Será que eso es cierto o es falso? Es verdadero. Es verdadero. Eso es Verdadero. verdadero, ¿cierto? Es verdadero. ¿Sí? Es verdadero. Eso es verdadero, ¿listo? O sea que ya sabemos que el cuantificador correcto para esa proposición que tenemos ahí es todas, ¿sí? Todas, ese es el cuantificador, ¿listo? Entonces, ahí es donde nos dicen lo siguiente, bueno, usted ya identificó el cuantificador, ¿listo? ¿Cuantificador de qué tipo es? ¿Particular o universal? Universal. Universal, ¿cierto? Listo. Entonces, mire Universal. que aquí ya hicimos la primera parte del ejercicio. Ahora, la segunda parte nos dice a nosotros, oiga, defina eso de manera simbólica, ¿sí? Represente todo eso de manera simbólica. Entonces, aquí yo les traje una ayuda. Yo les traje una ayudita por acá, ¿sí? De cómo hacerlo de manera simbólica. Nosotros ya sabemos que para identificar el cuantificador universal, ya sabemos que es de esta forma. Todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Pero en este caso nos están pidiendo es que definamos todo a través de simbología, ¿sí? A través de simbología lo definamos todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Entonces, acá nos dice, acá nos da la estructura de cómo tenemos que hacerlo de manera simbólica. Entonces, acá nos dice, mire, ponga el símbolo del cuantificador, ¿cierto? Entonces, bueno, antes de eso, es importante que ustedes definan el sujeto, ¿sí? El sujeto. Entonces, al sujeto normalmente uno le pone X, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a ustedes, de acuerdo a esa oración, ¿quién sería el sujeto? Personas. Las personas, ¿cierto? Las personas, listo. Ya, aquí estamos definiendo, ¿listo? Ahora sí, luego de que nosotros definimos, ahora sí, el sujeto, ¿cierto? Ahora sí, vamos a hacerlo de manera simbólica, ¿listo? Entonces, vamos a abrir paréntesis así como está, ¿cierto? Vamos a poner el cuantificador. En este caso, ya sabemos que es un cuantificador de tipo universal, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el símbolo universal, ¿sí? Listo. Ponemos aquí tal cual como está, ¿cierto? Entonces, X que pertenecen, ¿cierto? El símbolo de pertenecen, ¿cierto? Pertenecen. Y acá nos dicen letra de la proposición que escoja, ¿no? Entonces, digamos que esta proposición se llama A, ¿sí? Digámosle que se llama A, que pertenecen a la proposición A, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Mire que ya hicimos toda esta parte de la expresión simbólica, ya la hicimos ahí. Lo único que pusimos nomás fue el símbolo del cuantificador, ¿cierto? Y cómo le llamamos a la oración, ¿cierto? La definimos como hacíamos en la primera actividad que nosotros le decíamos, mire, esta proposición es P, esta proposición es Q, ¿cierto? Lo mismo, es lo mismo, ¿cierto? En este caso yo la llamé A, ¿cierto? Entonces, el cuantificador universal, que X que pertenecen a la proposición A, ¿cierto? Listo. Luego nos dice, mire, abra paréntesis nuevamente, ¿cierto? Nos dice, pongan la X. Nosotros ya sabemos que X, ¿quién es? El sujeto, ¿no? Que en este caso vienen siendo las personas, ¿no? Listo. Luego de que pongamos el sujeto, o sea, ya no necesitamos poner como tal la palabra las personas, sino que como estamos dándolo en forma simbólica, sabemos que X hace, o bueno, que las personas vienen siendo el sujeto, X, ¿sí? X. Nos dicen, listo, ponga la cúpula, o la cópula, perdón, la cópula. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de una cópula, cosas nuevas, ¿cierto? La cópula
es el verbo de la oración, ¿sí? Es el verbo de la oración. Entonces yo le pregunto a ustedes, de esa oración A, ¿cuál es el verbo? Tiene. Descanso. Descanso. Tienen. Descanso. Tiene. 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 Listo, Tiene. entonces aquí Tiene. está el dilema, ¿no? Están los que dicen tiene y están los que dicen descanso. Entonces, yo les digo, bueno, ambos son verbos, ¿sí? Ambos son verbos, pero el verbo que ustedes tienen que relacionar es el primero, ¿listo? Es el primero, porque pueden haber oraciones que tengan, en una misma oración tengamos varios verbos, pero el que se relaciona es el primer verbo, ¿listo? ¿De acuerdo? Ok. ¿Claro? Ok. Sí, ¿Sí? sí, señor. Sí, señor. Listo, Ok. en este caso, nuestra cópula es el verbo, ¿sí? Tienen, ¿sí? Entonces, X tienen, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, en esta expresión, ¿estamos afirmando o estamos negando? Afirmando. Afirmando. Afirmando, ¿cierto? O sea, no hay negaciones, ¿verdad? No Afirmando. hay negaciones, ¿listo? Bien. Tienen, ¿listo? Y luego dice que una vez pongamos, aquí ponemos una coma, ¿cierto? Luego de que pongamos la cópula, vamos a poner el predicado, ¿sí? Y el predicado de una oración, ¿qué es? Todo lo demás, ¿sí? Todo lo después del verbo, ¿no? Sí, tienen un descanso de vez en cuando. ¿Listo? Y listo. Aquí ya quedamos, ¿cierto? Ya queda como tal nuestra simbología del argumento, ¿sí? Ya queda bien. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Difícil, fácil? Mire que ahí ya les di la estructura, qué poner, qué no poner. ¿Cómo lo ven? ¿Breve o no breve? Fácil, sí. Fácil, sí, Fácil. señor. Breve. ¿Cierto? Está fácil. Da a trabajar, listo. Hagamos otro de pronto para los que tienen dudas, ¿cierto? Voy a ponerle aquí en este, voy a ponerle que esto se llame Q, ¿listo? Listo. Entonces, tenemos la siguiente oración. Culebras no son venenosas. Entonces yo les pregunto, ¿qué cuantificador, ¿sí? sería el correcto para esta oración? Algunas culebras. Algunas, ¿cierto? Entonces, algunas culebras no son venenosas. Mire que ese, si se dan cuenta, ese cuantificador le da un valor de verdad a la oración, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Está haciendo que la oración sea verdadera, sea cierta, ¿sí? Listo. Sin embargo, el cuantificador que estamos usando ¿es universal o es particular? Particular. Particular. Entonces, acuérdense que el símbolo de particular es una E así, ¿cierto? La pregunta es, ¿esa particularidad es negativa o afirmativa? Negativa. 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 ¿Por qué es negativa, cierto? Pues porque aquí estamos negando, ¿sí? Dentro de nuestra proposición o dentro de nuestra oración hay una negación. En este caso, no son venenosos. ¿Cómo la ven ahí? Breve, ¿no? Listo. Entonces, vamos nuevamente. Por ahí hay un micrófono abierto. ¿Quién está hablando? Yo miro acá. Ya, listo. Ya ahí me ayudaron los profes. Listo. Entonces vamos a armar nuestra expresión simbólica, ¿sí? Nuestra simbología del argumento. Entonces, lo que yo les decía, lo primero que ustedes tienen que hacer es definir quién es el sujeto, ¿no? Entonces, hagámoslo por acá, lo voy a hacer acá arriba, perdón el desorden, ¿cierto? Lo voy a hacer acá arriba. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿quién es el sujeto? Culebras. Culebra, ¿cierto? Culebras, listo. Ahora sí, vamos a armar nuestra simbología. Entonces, abrimos paréntesis. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el símbolo de una particularidad. Entonces, se los voy a mostrar de dos formas y ambas son correctas, ¿cierto? Entonces, yo les decía a ustedes que cuando estamos negando, ¿cierto? Pues nosotros podemos usar el símbolo de negación, ¿cierto? Y en este caso, pues de la particularidad, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Porque es una particularidad negativa. Ahí me está diciendo que eso es una particularidad negativa. ¿Listo? Y luego sigue X, ¿cierto? X que pertenecen a la proposición Q. Mire que a esta le llamé Q, ¿cierto? Cierro paréntesis.
Listo. Entonces, el cuantificador negativo, ¿cierto? Cuantificador particular negativo que pertenece a la oración Q. Listo. Abrimos nuevamente paréntesis. Vamos, nos dice acá, defina quién es el sujeto, ¿no? El sujeto, pues nosotros ya le dijimos que era X. ¿Sí o Sí, no? que es Listo, culero. X. Ahora, luego vamos a poner la cúpula. ¿Cuál es la cúpula? No, No son. no son. Son venenosas. Venenosas, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, profe, ¿por qué no incluye el no son? ¿Sí? Pues si se da cuenta, pues aquí yo ya lo estoy negando, ¿cierto? Ya Ya está sé negando. que ya la estoy negando, ¿sí? Entonces, aquí la cópula, ¿cierto? Es son, ¿sí? Es son, ¿sí? Venenosas, ¿listo? Porque aquí ya estamos negando, mire, ya estamos negando acá, ¿sí? Esa es una manera válida de representar el argumento de una particularidad negativa. Pero ustedes también de pronto lo pueden hacer de la siguiente forma, ¿sí? Y también es válido. Ustedes ponen el símbolo de particularidad, ¿cierto? En este caso el símbolo normal, ¿sí? Sin negación, sin nada, ¿cierto? Lo mismo que pertenecen, ¿cierto? A la proposición Q, ¿cierto? Y acá. Y aquí vamos a hacer la negación, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que uno niega es el sujeto, ¿sí? Entonces, la negación de X, ¿cierto? Del sujeto, ¿sí? Son venenosos. ¿Sí? Entonces, aquí, si ustedes ven, muchachos, me lo pongo acá en rojo, mire que aquí estamos diciendo que es una particularidad y que es negativo, ¿cierto? Y de esta forma, la parte de arriba, ¿cierto? Aquí también estamos diciendo que es una particularidad y que es negativa, ¿sí? Ambas expresiones, tanto lo que está en verde como la que está en negro, ¿cierto? Ambos son válidas, ¿sí? Son válidas. Ojo, si usted se le olvida el signo de negación, ¿cierto? Ya sea en la primera y en la segunda, pues ahí ya tenemos un error. ¿Listo? Mire que usted puede usar el símbolo de negación al inicio o lo puede usar al final, pero ambas son correctas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil, fácil, trabajable? Fácil. Fácil. ¿Cierto? Mire que yo ya les estoy dando el trucazo aquí, mire, aquí está, esto le di aquí ya la estructura, ¿sí? Ya solamente es que ustedes reemplacen de acuerdo a la letra, al ejercicio que ya han relacionado, ¿cierto? Lo relacionan de manera correcta, ¿listo? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿sí? De todo lo que hicimos hasta ahorita, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño recorderis aquí con un quiz que les tengo, ¿sí? Ustedes me van a ayudar a contestar, ¿sí? Son 5 o 6 preguntitas más. Entonces, miremos. Entonces nos dice la primera pregunta. Identifica el cuantificador acertado para el siguiente argumento, para que el siguiente argumento sea verdadero. Cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Cuál de esas es la correcta? Todos. La B. Listo. Bueno, acá hay una pelea, ¿no? Ninguno dijo la C. La pelea está entre la A y la B. Vamos a aclarar. Entonces, estamos en el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces yo le hago la pregunta. ¿En una de las actividades que hemos desarrollado ha sido colaborativa? No. No. No, señor. Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Ninguna. Ojo pues, ninguna, listo. Pero, ustedes que están, creo que también están en herramientas digitales, ¿sí? Allá tienen actividades En o cátedra, cátedra. ¿cierto? Allá tienen Colaborativo. actividades colaborativas Sí. o todas son No. individuales. Sí, señora. Colaborativa. Sí, en cátedra sí, colaborativa. Hay colaborativas, ¿cierto? Entonces, Pero si en- se dan cuenta, en unos cursos hay actividades colaborativas, en otros no. O sea que, ¿cuál sería el cuantificador correcto? La Particular. El particular, ¿cierto? Algunos, ya todos de acuerdo por qué A y no B, ¿sí? Sí, señor. Fácil, ¿no? Sí, señor. Entonces, sí. la correcta es algunos. Listo. Bien. Ahora nos dice lo siguiente. Nos dice,
¿Cuál de los siguientes simbologías se ajusta al siguiente argumento? ¿Sí? Dice, todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, lo que vimos hoy, ¿sí? Ahorita lo que vimos, ¿cuál de esas es la correcta? Todas las C. actividades de C. pensamiento lógico y La B. matemático son individuales. La B. ¿Sí? La C. La B. La C, la C. ¿Cuál La B. descartamos? ¿Cuál La B, la descartamos? B, la B, La la A. La La B, Descartar la porque es B. negativa. La B porque está negando. Y la B porque está negando. O sea, No, lo la primero C. que La ustedes correcta tienen es la que... C. Listo, pónganle cuidado. Ah, Entonces, la C, la C. comencemos a descartar. La C. Comencemos a descartar. Ya sabemos que la palabra todas es un cuantificador universal, ¿cierto? Y que el símbolo universal, ¿cómo es? Como la A al contrario, ¿no? O sea que ya sabemos que la opción A, nada que ver, ¿cierto? Descartado. Esa no es. Listo. Tenemos entre la B y la C. Ahora, si nosotros miramos la proposición, tenemos que identificar si estamos afirmando o estamos negando. Entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Afirmando o negando? Estamos Estamos afirmando. Afirmando. afirmando, ¿cierto? afirmando. En la Y la opción, B en la negando. opción B hay una Está negación, negando. ¿verdad? Y una ¿Cierto? negación. Y en la Está opción, negando. y en la opción C no hay negaciones, ¿no? Entonces, la correcta es la C. La ¿Todos C, de acuerdo? Sí. Sí, señor. Sí. Sí, Listo. sí, la sé. Bueno, Ahí sí me perdí. bueno, se perdió. ¿Por qué se perdió? Acuérdense que ya usted sabe cuál es el cuantificador correcto, ¿verdad? Listo. La cuestión ahí era que teníamos que identificar si la oración estaba afirmando o estaba negando, ¿cierto? Ya sabíamos que era universal, pero la B era universal negativo, mientras que la C era un universal afirmativo. Y si nosotros leíamos la expresión y la leíamos, nos dábamos cuenta que en ningún momento había una negación. Entonces, por eso descartábamos la opción B y la correcta era la C. ¿Listo? Ese era como el análisis. Ok. Bueno, ahora miremos esta tercera pregunta que nos dice, ¿cuál de los siguientes argumentos corresponde a un cuantificador existencial negativo? Nos dan tres opciones. La C. ¿Cuál sería el correcto? La C. La C. Entonces, aquí de Está pronto negando. se van a confundir ustedes existencial. La Resulta y pasa, Ah. muchachos, para que tengan en cuenta, muchachos, para que tengan en cuenta, existencial y particular es lo mismo. ¿Listo? Existencial y particular es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el correcto? La C. La C. La A. La C. La C. Entonces, Porque es particular negativo, ¿cierto? Entonces, si miramos la B, algunos carros son rojos. Es particular, pero está afirmando, ¿cierto? Está afirmando. Sí. La opción A, Esa es la ningún carro vuela. Sabemos Es que el universal. cuantificador ningún es universal negativo, ¿cierto? Ahora, algunos tutores de pensamiento lógico matemático no tienen doctorado, ¿cierto? Entonces, algunos Esa. viene siendo una particularidad existencial, ¿cierto? Y no Negativa. hace, no tiene, hace referencia a una negación, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta es la letra C. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, Listo. señor. Señor. De acuerdo. De acuerdo. Ahora ese. La siguiente simbología corresponden a qué tipo de cuantificador, ¿sí? Ahí nos dan la simbología. Entonces la pregunta correcta es, bueno, Universal la respuesta negativo. correcta, ¿cuál sería? La B. La B. Universal La B. negativo. La La B. B. La B. La B. ¿Cierto? B. Es incluso, mire, es la única opción que tiene universal, ¿sí? Y es negativo porque mire que aquí estamos negando, ¿cierto? Entonces, los demás son particulares y este símbolo no es de particular. Entonces, ya sabemos que la respuesta correcta es la B, universal negativo. Y la última pregunta. ¿De qué otra forma es llamado el cuantificador existencial? Particular. Particular. Particular, ¿no? Ya la respondimos como 10 veces. Listo, particular. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí está, lo que hicimos fue reforzar conceptos de la manera simbólica, ¿cierto? Y identificar los cuantificados. Listo. De eso se trata el ejercicio número 1, ¿sí? Mire que aquí ya hicimos el ejercicio número 1. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del ejercicio número 2, ¿sí? Entonces, el ejercicio número 2 también es muy sencillo, pero muy sencillo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nos dan esto, ¿sí? Acá nos dice,
nos dan una oración P y una oración Q, ¿sí? Entonces nos dice la oración Q. Algunos jugadores de fútbol hacen goles de cabeza, ¿cierto? Ahora nos dice la proposición o la oración Q. Todos los jugadores de fútbol no hacen goles de tiro libre. Entonces yo le hago la pregunta. Nos dice a nosotros, bueno, usted lo que tiene que hacer es identificar el cuantificador y la cúpula para cada oración, ¿cierto? Entonces mire que en ese ejercicio nos dan una tablita de este estilo. Listo, una tablita, ¿cierto? Listo. Entonces, donde nos digan proposición, es la letra que simboliza esa. Entonces vamos a decir que esta es la proposición P y esta es la proposición Q. Entonces yo le pregunto a ustedes, de la proposición P, ¿cuál es el cuantificador? Algunos. 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 Algunos, listo. De esa misma proposición, ¿cuál es el sujeto? Jugadores. Jugadores. Uy, ninguno le atinó. Jugadores de fútbol. Son jugadores de fútbol. Ese viene siendo todo el sujeto, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes dicen jugadores, deja abierta la posibilidad que sean jugadores de baloncesto, de voleibol, ¿cierto? Jugadores de rugby, ¿cierto? Entonces es importante definir el sujeto completo de la oración. En este caso, jugadores, ¿cierto? De fútbol. Uy, acá. Perdón el desorden. De fútbol. Listo. Jugadores de fútbol. ¿De acuerdo? ¿Listo? Es como cuando a ustedes también le digan estudiantes, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, la oración dice estudiantes de la UNAD. Bueno, no. Estudiantes ¿de qué otra universidad? Bueno, estudiantes de la Universidad X, ¿sí? De la Universidad X, ¿sí? Entonces, si ustedes nomás dicen estudiantes, ¿sí? Aquí, pues ustedes tengan presente que hay estudiantes de la UNAD, estudiantes de la Subcolombiana, estudiantes del SENA, ¿sí? Entonces, por eso es importante definir específicamente el sujeto de la oración, ¿no? En este caso, jugadores de fútbol. Ahora, ¿cuál es la cópula o la cualidad de esa primera oración? Hacen goles de cabeza. Hacen. Hacen, ¿cierto? Hacen. Acuérdense que la cópula es Es el el mismo verbo, ¿no? Hace, ¿cierto? Hace. Listo. Y el predicado, ahora sí, Goles lo de que dijo la cabeza. goles muchacha, de cabeza. goles de cabeza. De cabeza. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos como tal la primera. ¿Listo? Lo mismo hacemos para la segunda. Entonces, ¿cómo ve la segunda? Todos. Todos, ¿cierto? Todos. ¿Sí? ¿Qué más? Los jugadores de Los fútbol. jugadores de Los fútbol. jugadores de fútbol. Voy a poner comillas para que diga que es lo mismo, ¿cierto? Listo, mismo sujeto. ¿Cuál es la cópula? Hacen. Hacen. No, En esta hacen. cópula sí deben incluir la negación, ¿listo? Ok. No hacen. ¿Sí? No hacen. No hacen, no hacen. no hacen, No hacen. no hacen, ¿cierto? Goles Y de tiro el libre. predicado, ¿no? Goles de tiro Goles de libre. tiro libre. 8. Listo. Goles de tiro libre. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Está fácil. Fácil, ¿no? Y así es la actividad. Listo. Entonces, ya ustedes saben, ¿cierto? Ustedes ya saben, ya llenamos la tabla, perdón. Ahora yo les hago una pregunta. Bueno, la proposición P, ¿qué cuantificador es? Universal afirmativo. Universal. Uy, es una particularidad, ¿cierto? Particular. Es particular. Afirmativa. Particular verdadero. Exacto, afirmativo. Particular afirmativo. Listo. Y la proposición Q, ¿qué tipo de proposición es? Universal negativo. Universal negativo. Universal Negativo. negativo, ¿cierto? ¿Por qué negativo? Porque mire, es universal, todos, y el no hacen que sean negando, ¿listo? Universal negativo. ¿Listo? Entonces,
ya clasificamos como tal, lo que hicimos fue una pequeña clasificación de las dos proposiciones que tenemos, ¿no? Ahora resulta y pasa que el mismo ejercicio nos dice, mire, cuando usted tenga un particular afirmativo, ¿cierto? Una oración tipo particular afirmativo, esa proposición es de tipo I. Tipo I. Y cuando usted tenga una proposición universal negativa, ¿cierto? Es de tipo E. ¿Sí? Entonces, usted tiene una de tipo I y tiene una de tipo E. ¿Sí? Entonces, en la misma rúbrica nos piden a nosotros clasificar de acuerdo al tipo de cuantificador, ¿cierto? De la oración. Entonces, como ya sabemos que es una es tipo E, ¿cierto? Porque mire que acá nos dice universal negativa, por eso es que nosotros aquí lo especificamos, y la otra es tipo I, particular afirmativo, ¿cierto? Nosotros vamos a este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito, creo que la misma rúbrica se lo da, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlos. Entonces ya sabemos que una de nuestras oraciones es de tipo E, acá, tipo E. Y la otra es de tipo I, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros vamos de I hasta E o de E hasta I, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ese camino por donde nos fuimos, ¿qué tipo o qué clasificación o qué relación hay entre las dos proposiciones? ¿Sí? Entonces mire que aquí nos dicen, mire, esa proposición o ese conjunto de proposiciones son contradictorias. ¿Listo? Son contradictorias. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahí solamente es identificar de qué tipo son, ¿cierto? Y las van a ubicar o las van a relacionar en este diagrama, ¿cierto? Entonces, un caso, si fuera de pronto A con E, ¿cierto? Pues fuera contrarias, ¿no? Si fuera de pronto A con O, perdón, E con O serían subalternas. ¿Listo? Es eso nomás lo que tienen que hacer en ese punto 2. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil o difícil? Fácil. Listo. Entonces, acuérdense, cuando tenemos tipo A, para que se acuerden, la A y la E son universales, ¿cierto? Pero la A es afirmando y la E es negando. ¿Listo? Cuando hablamos de I y O son particularidades, pero I es afirmando y O es negando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual la misma rúbrica, la misma guía, le da a usted esta cosita y este cuadrito, ¿sí? Sería nomás ustedes que le tomen un pantallazo del cuadrito y ya lo señalen, lo remarquen como lo acabamos de hacer. ¿Listo? Es eso nomás. Ahora, para ver cómo nos fue con esta partecita del punto 2, pues también les tengo un cuisecito, ¿sí? Entonces, entre todos vamos a responderlo. Creo que son como 10 preguntitas. Entonces nos dice. Uy, listo, ya le quité el ruido porque tenía ruido. Te dice, si se tienen las proposiciones categóricas P, todos los números enteros son números positivos, ¿cuál es el cuantificador? Todos. Todos. Todos, ¿cierto? Todos. Breve, ¿no? Todos. Fácil. Listo. Ahora, de la siguiente proposición, ¿cuál es la cópula? Tienen. No tienen. Acuérdense que No la cópula tienen, es el no verbo. tienen. No tienen. En este caso, tienen. como hay una negación, ¿cierto? Entonces es la negación con el verbo no tiene. Ahora, una proposición categórica de tipo E corresponde cuantificador universal y cualidad negativo, cuantificador particular y cualidad afirmativa, cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces, si de pronto Cuantificador universal y no cualidad recordamos, negativa. ¿no? Primera, Tipo E, la primera. universal negativa, ¿no? Quiere decir que es cuantificador universal con una cualidad negativa. ¿Listo? Para que acuerden. La primera opción. Entonces, ¿cuál es la primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. Listo. Listo. Ahora,
Cuantificador universal y cualidad afirmativa. ¿Qué tipo es? Tipo A. ¿Cierto? Acuérdense que la A y la E son afirmativas, perdón, son universales, pero la A es afirmativa. Y la E negativa. Y la E es negativa. Sí, listo. Tenemos la siguiente, dice, según el cuadro de oposición, si una proposición de tipo categórica es tipo A y la otra es de tipo E y, ¿cómo sería? Entonces miremos ahí. Contrarias. Subalternas. Tipo A y tipo I. Volvamos acá. A y I, ¿cómo sería? Subalternas. Fraternas. Subalterna, ¿cierto? Subalterna, entonces subalterna. Entonces es la segunda, ¿no? Subalternas. Listo. Ahora nos dicen, ¿cuál corresponde a proposiciones contrarias? ¿Sí? ¿Cuál de esas combinaciones corresponde a una combinación contraria? A y E. A y E. Miremos a ver. Tipo A y tipo E. ¿Cuál? A, E, ¿cierto? Mire. Sí. A, E, contrarias. A y De las que E. están ahí, ¿no? Contrarias. ¿Cierto? Entonces, ahí está. A y E. Listo. Ahora nos dicen, nos dan dos proposiciones. Entonces, nos dicen que cómo vienen siendo. ¿Cuál es la relación? ¿Subalternas, contrarias o contradictorias? La primera, ¿qué tipo es? Universal Son afirmativo. contradictorias. La afirmativa. O sea, Son es A, contradictorias. tipo A, ¿cierto? Tipo A. La segunda, la- ¿qué tipo es? Particular negativa. O sea, Es tipo O. O. A, O, ¿cierto? Entonces, vamos al A cuadrito. o. A, O, ¿cómo quedaría? Contradictoria. Contradictorias. Contradictorias. Contradictorias, ¿cierto? Entonces, viene siendo la respuesta contradictorias. Listo. Ahora, nos dice, ¿cuál es el término predicado, ¿cierto? Para esa expresión. Zonas rurales, ¿no? En zonas rurales, ¿cierto? Zonas rurales. Zonas rurales. Sí, porque estudiantes de la UNAD, ¿qué viene siendo? El sujeto. Viven, ¿qué viene siendo? Sujeto. El La cópula. La cópula. cópula, ¿cierto? Y el resto viene siendo el predicado, ¿no? En zona rural. Listo. Ahora nos dicen, ¿cuál de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas no corresponden a una relación subalterna? O sea, ¿cuál de esas combinaciones no es subalterna? Entonces, Y E. vamos a mirar. Nos queda difícil, ¿será que la pongo así? Listo, ahí está. ¿Cuál es no es subalterna? Que no Y sea E. subalterno. ¿Cuál? Y E, E. dice la- Tipo y I E, y ¿cierto? tipo E. La I y la E. Listo. Exacto, porque tipo I, tipo E es contradictoria. Entonces, esta no es. Listo. Y la última pregunta, ¿cierto? La siguiente proposición categórica, ¿a qué tipo corresponde? Todos los caleños no bailan tango. Universal negativo. Universal negativo. Negativa. Universal negativo. Negativo. Listo. Excelente. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que reforzamos bien esos conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven la actividad hasta este momento? Hasta el punto 1 y el punto 2. Está sencilla, ¿no? Está fácil, Easy, está fácil. easy peasy. Esta está sencilla. re fácil. Fácil. Mejor dicho, el que no se saque 100 puntos en esta actividad, la verdad no está en nada. No está en nada. Está muy fácil. Que se dedique a otra Eh, cosa. No, tampoco, no. Que no está en nada, ¿cierto? Porque esa actividad está muy sencilla. Entonces, ya digamos que este es el trabajo por el día de hoy. Ya ustedes tienen para que esta semana hagan por lo menos el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Y ya, si Dios quiere, el otro lunes nos vemos para hacer el punto 3 y el punto 4, ¿sí? Que también están sencillitos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes nos llenen, nos repleten esos foros, ¿cierto? De los avances del punto 1 y el punto 2, ¿listo? Entonces, ese es el compromiso que tenemos con todos, ¿listo? Entonces, Vale, muchachos, profe. acuérdense de Gracias. confirmar la asistencia, ¿cierto? A través del campus. Y no siendo más, profes, ¿tenemos algo más por decir? Profe Joana, profe Liliana. ¿Cómo, profe? ¿La página de la universidad te confirma la asistencia?
En el campus, acuérdate que en el campus, tú entras al campus, ¿sí? Ok. Y bajas un poquito en CIPAS y ahí vas a buscar el nombre del CIPAS, ¿sí? Como les mostré al inicio, por ejemplo, aquí, ¿dónde estaba? Por acá yo tenía un número de cédula de alguien, ¿cierto? Entonces, perdón esa persona que aquí, listo. Entonces, baja un poquito y aquí aparece uno que dice comunidades de interacción y participación académica, ¿cierto? En mi caso, yo le puse unidad 3, Ronald Otavo. Entonces, por ejemplo, aquí les va a aparecer un botón en rojito y confirmar asistencia, ¿cierto? Entonces, ya no creo. la profe 8 Johanna por tiene 7. otro nombre, ¿cierto? El profe David Santiago puede tener otro nombre, ¿sí? Pero así son pareciditos, ¿sí? Entonces ahí está. Ahí le dan el botón rojo y pasan de confirmado a asistentes. ¿Listo? Entonces, muchachos, Listo, profe. no siendo más, muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes. ¿Listo? Acuérdense de replicar ese Gracias, foro, ¿no? profe. Gracias a usted, profe, muy Chao, amable. Luz. Segura, Chao, profe. Santiago. Gracias. Chao, Chao, John. profe, Listo. gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, bye, bye.